Bueno, mi nombre es Elías Hidalgo y hoy le vamos a resolver un ejercicio propuesto en la plataforma de Salia de elementos de maquinado. El ejercicio dice, se tiene un eje que utiliza cojinetes deslizantes tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. La carga radial soporta resultados en las ecuaciones de equilibrio son: izquierdo 387 J, 467 K libre, eso está representado en libras. Para el lado derecho está 316 J menos 161 K, igual expresado en libras. Se tiene el eje, el diámetro es de 2 pulgadas y gira 500 revoluciones. Diseñar el cojinete que funcione bajo las condiciones de lubricación límite. Para empezar, utilizaremos la fórmula de hipotenusa, la ecuación de hipotenusa, para obtener las fuerzas totales, las fuerzas completas. Metiendo los datos del lado izquierdo, tenemos que la raíz menos 387 al cuadrado más 467 al cuadrado nos da una fuerza de 606,5 libras. Y para el lado derecho tenemos 316 al cuadrado menos 161 al cuadrado nos da un resultante de 354,6 libras. Ok, ahora para calcular la longitud tenemos la relación que va desde 0,5 a 2, dependiendo el nivel de lubricación que necesite el cojinete. Entonces, como el cojinete que estamos diseñando tiene baja lubricación, yo voy a utilizar el 2. Entonces quiere decir que la longitud sería 2 de la relación por el diámetro, que el diámetro lo tenemos acá, que nos lo indica el ejercicio, es 2 y nos da 4 pulgadas. Entonces, para la presión tenemos que la fuerza es igual entre la longitud por el diámetro. La fuerza la tenemos, voy a utilizar 606 porque fue la fuerza mayor entre el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces tenemos 606,5 entre 4 por 2 pulgadas, que eso nos lleva a un resultado de 75,81 libras sobre pulgadas cúbicas, cuadradas, perdón. Para la velocidad tenemos que pi por el diámetro por el número de revoluciones entre 12. Esto es solamente para el sistema inglés. Tenemos la velocidad, pi lo tenemos el diámetro que es 2 pulgadas por 500 rpm, que son el número de revoluciones entre 12, nos da un total de 261,8 pies sobre pulgada. Okay. Ahora procedemos a obtener un resultado que es presión, velocidad. Ok, y tenemos la presión y tenemos la velocidad. Esto multiplicado nos da 19.848,02 PSI sobre RPM. Lo multiplicamos por 2, obteniendo 2 veces. Esto se utiliza para el diseño del cojinete. 2 por PB. El resultado que tenemos, 19,84,02 por 2 da 39.696,5. Ahora para el diseño y elegir el material, nos vamos a la tabla 12.7 del libro Chili, buscando un valor similar al que nos dio. Entonces yo les muestro acá la tabla donde nos indica que vamos a utilizar fundición de bronce porque tiene si el valor de PB se aproxima al resultado, tomando en cuenta la holgura que aquí está representada, y la holgura nos da 0,002 pulgadas. Para finalizar, es importante destacar este diseño utilizado, el de fundición en bronce, porque el cojinete y la pieza y el eje
tienden a tener alta fricción, y el bronce es un material que tiene propiedades térmicas y resistencia y alta resistencia. Gracias, este fue todo el ejercicio, espero que les haya gustado.